Entrevistas a través de la FM de RCN y por supuesto el tema de la semana, el tema de todos los viernes. Está con nosotros nuestro abogado de cabecera, el doctor Alirio Galvis Padilla, quien cada 8 días viernes lo tenemos aquí en nuestra sección del tema de la semana, el tema jurídico, precisamente para hablar de muchos temas que son de relevancia para la comunidad. Hemos hablado de temas de familia, hemos hablado de temas de contratos de arrendamiento, pero por supuesto hay un tema que nuestros oyentes han solicitado y queremos hoy desarrollarlo, y es el contrato de compraventa de inmuebles. Muchas personas compran, venden inmuebles, como seguramente comprar cualquier, no sé, algo en la calle y demás, porque esto tiene una situación bien compleja y también hay que saber cómo se hace el proceso. Por tanto, este tema de relevancia lo vamos a tratar con el doctor Alirio Galvis Padilla, a quien voy a saludar. Doctor Alirio, un cordial saludo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Estimado periodista Orlando, ¿cómo estás? Un gran saludo a la audiencia RCN Radio. Con mucha alegría por poder compartir hoy ese tema tan importante como es la compraventa de bienes inmuebles. Bueno, doctor, inicialmente hay que dejar claridad sobre qué es un contrato de compraventa de bienes inmuebles para claridad de nuestros oyentes. Muy bien. Un contrato es esa manifestación de voluntades de dos partes, de por un lado alguien que vende un inmueble y otra parte que va a comprar un inmueble. Es importante hacer esa diferencia entre inmuebles y muebles, básicamente para que lo entienda la audiencia. Los inmuebles son las viviendas, las fincas, los apartamentos, mientras los bienes muebles son aquellos que están dentro de esos inmuebles, como las mesas, los cuadros, las lámparas. Entonces esa es como la diferencia. Y ese contrato, como les digo, es ese acuerdo de voluntades entre un comprador y un vendedor de un apartamento, una finca, una casa. Bueno, sobre este tema de compraventa de bienes inmuebles, pues se tienen que tener unos aspectos relevantes que la comunidad debe saber, tanto el comprador como el vendedor. Y podríamos decir entonces que esos aspectos relevantes, ¿cuáles serían? Bueno, el primer punto que considero más importante es el tema de la confianza. Definitivamente, cuando uno va a comprar o vender un inmueble, hay que tener en cuenta que si yo voy a vender un inmueble, ese es mi patrimonio. Realmente casi que todos nosotros trabajamos toda la vida para tener un inmueble, o el que es más afortunado pues tiene más, pero normalmente se logra un inmueble después de mucho trabajo. O si yo voy a comprar el inmueble, pues es el ahorro también de muchos años de esfuerzo donde voy a pagar ese inmueble que es el sueño para la familia. Entonces es clave tener ese elemento de la confianza como una columna base para el negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le puedo comprar o vender al primero que aparece con un aviso clasificado o el que tocó la puerta. Debe ser una persona que por lo menos yo conozca, tenga claros sus antecedentes, porque es claro que hay muchas personas amigas de lo ajeno, amigas de la estafa, del engaño. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de dónde o con quién voy a invertir. Entonces, primero, tener en cuenta eso. Si yo no conozco a la persona, porque fue una persona que apareció interesada, por ejemplo, por comprarme el inmueble, pues debo hacer unas averiguaciones mínimas. Segundo elemento, después de la confianza, la asesoría. Acá no estamos comprando ni vendiendo una panela. Estamos comprando o vendiendo un patrimonio importantísimo, y no solamente el patrimonio personal, sino el patrimonio de la familia. Por ello, es necesario asesorarse. ¿Asesorarse de quién? Por lo menos de un abogado, ¿sí? Un abogado que lo acompañe en el proceso, porque un tercer elemento en un contrato de compraventa de inmuebles es el análisis de los documentos. Un inmueble tiene una historia, ¿sí? Tiene unos antecedentes y debe existir un profesional que sepa leer esos antecedentes y le advierta, por ejemplo, al comprador, ojo que este inmueble tiene un embargo, este inmueble tiene un problema con una sucesión, este inmueble tiene patrimonio de familia. Entonces eso le alerta para que la persona sepa qué inmueble va a comprar. Pero si es del otro lado de la mesa y es usted el que va a comprar un inmueble, pues va a necesitar también la asesoría para averiguar
¿cuál va a ser la forma de pago de ese inmueble? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la forma de pago? ¿Qué garantías tenemos de esa forma de pago? Entonces, si es, por ejemplo, un crédito hipotecario, pues hay unos elementos que se deben estudiar para cumplir ese requisito y poder concretar la compraventa. Pero también, si es en efectivo, pues ¿cómo voy a garantizar el cumplimiento de esa obligación? Vean la importancia de la asesoría. Y viene un cuarto elemento, los documentos. No, como no estoy comprando una panela de un patrimonio que cueste 200, 300 millones de pesos, pues no voy a hacerlo bajo la opción de la palabra, como lo hacían nuestros antiguos abuelos. Hoy toca hacerlo a través de documentos escritos, ¿sí? Y ese documento, ese contrato, debe tener unas cláusulas que garantice, no el 100%, porque les digo una cosa con mi experiencia, estimados oyentes. Si uno desafortunadamente hace un negocio con una persona, un delincuente, con una persona deshonesta, perdió, ¿sí? Perdió porque esa persona hace todas las artimañas para engañarlo. Pero en la medida que usted se blinde con un buen documento, con los estudios que le estoy diciendo, pues tiene más garantía que la negociación de esa compra o esa venta de ese inmueble llegue a un buen éxito. Doctor Alirio, frente al tema del precio que se indica a la hora de vender, comprar un bien, ¿se debe tener en cuenta lo que es el tema de avalúo o el precio comercial? Es que hay una diferencia en que cuánto está evaluado ese bien inmueble, pero cuánto yo lo puedo vender en lo comercial. Existen algunas de las situaciones que se puedan presentar, es que no se puede vender más allá de lo permitido o menos de lo permitido también. Entonces, ¿por qué no explicar frente a esas diferencias del avalúo comercial, pero también el avalúo que normalmente existe? Sí, en ocasiones uno puede hacer un mal negocio. ¿Por qué? Por falta de asesoría y por falta de estudio. ¿A qué me refiero en este caso? Y es que si yo vendo mi casa, vendo mi patrimonio por un precio cualquiera que se me ocurrió, pero no hice un estudio de mercado para saber cuánto es el precio real de mi inmueble, pues puedo perder. Y lo mismo pasaría, compraría un inmueble, si yo no hago el estudio de mercado, puedo comprar un inmueble con un precio mucho más alto. Sobre la pregunta, claro, hay dos precios. Está el precio del predial, del avalúo que tienen los municipios, que generalmente es mucho más bajo que el precio o el avalúo comercial, ¿sí? ¿Sobre qué debo negociar o debe quedar el precio o el valor en el contrato? Sobre el avalúo comercial. Ese es el precio que yo debo tener. Pero como ya lo indiqué anteriormente, debemos hacer un estudio previo, ¿sí? De cómo se mueve el mercado en ese barrio, en esa cuadra. De una cuadra a otra cambia completamente los valores. Doctor, discúlpeme, le interrumpo, pero es importante hacerle la siguiente pregunta. Si se hace la escritura por el precio comercial, ¿esto no me afecta anualmente con los impuestos, predial y demás? Bueno, hoy en día ya hay reglamentación que nos exige que los precios que se establezcan por compraventa de inmuebles y queden en escritura pública, manifiesta el comprador y el vendedor bajo la gravedad del juramento que corresponde al precio del avalúo comercial. Como mínimo debe aparecer en la escritura el avalúo predial. Perfecto. Pues bueno, surgen muchas dudas. Y es precisamente sobre al momento de hacer el papeleo, al momento de hacer la famosa compraventa, escritura. ¿Quién paga esos gastos? ¿Los pagamos los dos? ¿Los paga quien me está vendiendo o yo como comprador? Ese tema que a veces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién hace los gastos? ¿Quién corre con los gastos? Eso también es sujeto de negociación, ¿sí? Por ejemplo, una estrategia de negociación es que yo voy y compro un inmueble, lo veo a buen precio, pero se me va a escapar el negocio y yo considero que voy a ganar en ese negocio, pues yo puedo ofrecer pagar la totalidad de la escrituración, por ejemplo, ¿sí? Ya por costumbre, por tradición, existe en las notarías unos porcentajes que paga comprador y vendedor. Normalmente el comprador es el que paga la totalidad de los costos de registro,
¿sí? De registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero bueno, eso está distribuido, pero lo que quiero dejar en la mente de los oyentes es que no es inamovible, también es una opción para poder, una alternativa más para poder negociar ese precio de ese inmueble. Eso depende, para eso, insisto, se necesita asesoría, porque pues no toda la gente conoce cómo se mueve el mercado inmobiliario, no todos conocen, como lo estaba diciendo antes, de una cuadra a otra puede cambiar completamente el valor del predio. ¿Cómo así? Claro, cambia si está en avenida principal o no está en avenida principal, si las cuadras están en buen estado o no, el tema de seguridad, el tema de alumbrado público, el tema de cercanía a escuelas o universidades. Todo esto son unas variables que hay que estudiar, porque no necesariamente estar en una vía pública valoriza la casa, puede incluso bajarle el precio por el ruido, por la contaminación. Entonces todos estos son elementos que hay que estudiarlos para hacer una buena negociación de un predio. Pues bueno, esto es muy interesante. Recomendación, asesorarse de un buen abogado, porque hay que analizar también, como decimos, los antecedentes del bien. No cualquiera que llegue con un certificado de tradición va a decir es que el predio es mío, y ahí es donde se presentan las estafas y demás. La recomendación entonces, asesorarse de un buen abogado, tanto usted que va a vender como usted que va a comprar. ¿Y qué otras recomendaciones para cerrar? Por ejemplo, hay otro elemento importante, es la entrega del inmueble, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser la entrega del inmueble? Si yo soy el que estoy vendiendo el predio, pues no voy a hacer la entrega si no me han pagado un alto porcentaje, o si no el 100% de lo que es el costo del inmueble, ¿sí? Si yo estoy comprando, pues yo no voy a entregar la totalidad del dinero y no tengo clara cuándo va a ser la entrega. O sea, esos son temas claves, tanto la forma de pago, los plazos del pago y la entrega del inmueble. Clave para nuestros oyentes de RCN Radio, tener presente si ese predio está ocupado o no, si está arrendado o no. Eso es fundamental, porque puede ser una desventaja comprar un inmueble con arrendatarios, ¿sí? Si los arrendatarios son malos, mala paga, tienen mal el predio, puede ser una desventaja. Entonces hay que evaluar. O sea, digo puede ser porque depende de la situación, hay que evaluarla. Eso hace parte de la revisión para hacer una buena compra del inmueble. Yo quiero dejarles a los oyentes en sus mentes, no cometan el error. Nosotros, o en mi caso como abogado, tengo que recibir muchos casos de personas que ya llegan con el problema, llegan con su patrimonio embolatado, con su predio que ya lo entregaron y no les dieron plata. Entonces, por favor, no cometan ese error. O sea, que buscan el abogado ya porque están con todas las de caminar hundidas. Ya cometieron todos los errores y es más, llegan cuando su patrimonio prácticamente está perdido. Entonces, por favor, no cometer ese error. Es mejor hacer una pequeña inversión. Si yo voy a hacer una inversión, no sé, de 200 millones de pesos, pues haga una inversión, por decir algo, de 500, 1 millón de pesos, y asegure sus 200 millones, y no que por no hacer una inversión para pagar una asesoría, usted pierda 200 millones de pesos. Pues bueno, frente al tema de las cláusulas penales que se tienen en esos contratos, ¿son eficaces? ¿No son eficaces? ¿Se pueden hacer valer al momento de incumplimiento de los mismos? ¿Es bueno tener esas cláusulas que se pueden dar en esos contratos? Un contrato de compraventa de bien inmueble debe estar bien elaborado, debe tener una cláusula penal, debe tener unas arras, ¿sí? Pero si no se hizo el estudio, si no se hizo la asesoría, si no se revisó las garantías de esas cláusulas, o sea, para que si hay un incumplimiento se puedan cobrar, pues no sirve para nada. Es letra muerta, dice el escritor. Es un papel que no sirve para nada. O sea, no es, porque algunas personas dicen, pues yo me compro un formato de contrato y lo diligencio. No, es que esa no es la garantía. La garantía es el estudio que usted hizo para proteger su propiedad o su dinero. Bueno, doctor Alirio Galvis Padilla, muchísimas gracias por estar en nuestros micrófonos de la FM de RCN, pero antes su contacto, porque muchos oyentes podrían tener algún tipo de preguntas, interrogantes que con usted los pueden solucionar.
Estamos prestos para resolver sus preguntas, para atenderlos, para ayudarlos si ustedes ya están inmersos en alguna situación de conflicto. Mi teléfono es 312-448-0840. 312-448-0840 o en el 311-859-6019. En cualquiera de esos dos números me pueden ubicar y estaremos atentos a resolver todas sus inquietudes.